Bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a reanudar nuestra labor de estudio, estas reuniones de estudio. Ahora, este día 3 de enero, vamos a estudiar este tema con el nombre de el Padre Cósmico Universal, para tener una idea de esos aspectos numerológicos a los cuales tienen algunas inquietudes ustedes. Vamos a introducirnos en este sentido de acuerdo a la obra del venerable maestro Samael Aumbró, como es natural. Y vamos a comenzar desde lo infinitamente grande. El absoluto, dice el venerable, es el ser de todos los seres, es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Dice, es la causa del espíritu y de la materia, pero es ni uno ni lo otro. El absoluto no es ni espíritu ni es materia, pero en sí es la causa de donde se origina tanto la materia como el espíritu. Continuamos y dice, el absoluto es espacio abstracto, incondicionado y eterno, mucho más allá de los dioses y de los hombres. El absoluto está más allá de la vida condicionada y para nosotros es como un no ser, es decir, de acuerdo a nuestra forma de existir acá en la tierra, es como un no ser, aunque es el real ser del ser, fíjense bien, el absoluto es el real ser de nuestro propio ser. Como decía el divino Señor Jesús el Cristo, cuando se refería a Jehú, decía, es el Padre de mi Padre. El absoluto está más allá de la mente. Esta no puede comprenderlo. Lo que nos toca es intuir su naturaleza. Y esto de intuir la naturaleza del absoluto es lo que nos corresponde y nos toca a nosotros. Por más educado que tengamos el intelecto con todas las ideas solares que el maestro nos ha enseñado, no podemos concebir tan fácilmente algo así como el absoluto solar. ¿Y por qué? Dice el maestro, ese espíritu, le pregunta, en verdad os digo que no lo es, o sea que no es espíritu. ¿Es materia? Ciertamente os digo que no lo es. Aquello es la raíz del espíritu y de la materia, mas no es ni uno ni lo otro. Aquello trasciende las leyes del número, medida y peso, lado por lado, cantidad, cualidad, ante, atrás, arriba, abajo, etc. Todo eso lo trasciende. Aquello es lo inmutable en profunda abstracción divinal, luz que jamás ha sido creada por ningún Dios ni por ningún hombre, eso que no tiene nombre. Entonces, para una mente, para un intelecto, por educado que esté y por refinado que sea conocimiento, su conocimiento es muy complejo y difícil hacerse la idea de algo que esté así, algo que esté más allá de las distancias que trascienden las leyes del número, etcétera, etcétera. Y entramos ya un poquito para ir, dijéramos, viendo el tema del Padre y de dónde viene. Dice, el absoluto tiene 3 aspectos. El Ain Sat, el Ain Sof y el Ain Sof Aur. Que esto ya en el estudio de los 7 del rayo de la creación aparece como el protocosmos. Es decir, el Ain Sof Aur es el protocosmos, el origen de todos los soles y todos los soles espirituales. Y de este Ain Sof Aur se desprende entonces las primeras 3 fuerzas primarias, o más bien se desprende el anciano de los días. Y por desdoblamiento de Keter, o sea, del Padre en sí, por desdoblamiento de él aparecen las otras 2 fuerzas que forman la tríada perfecta. Y los 3 forman en sí lo que se conoce como el logo solar. El logo solar. Vamos
según la idea descendiendo de lo incognoscible, de aquello que es todo y es nada a la vez, de eso hasta la manifestación de alguna manera. Y ya el anciano de los días, que no es la creación, sino más bien es la fuente, el primer misterio de todo cuanto existe, ya es una manifestación de lo inmanifestado, que es precisamente el absoluto solar. Nos dice el venerable, el Ahim es Brahman, la primera diferencia o modificación de aquello ante lo cual tiemblan los dioses y los hombres. Dice, también Brahman es espíritu, pero aquello no es espíritu. Ahí el inmanifestado es la luz increada. Eso es lo que, por más que le busquemos a una mente, por educada que esté, es muy difícil hacerse conceptualizar o imaginar algo tal. Si no es experimentado directamente, no es comprensible lo que estamos estudiando. De lo divinal, el espacio de la felicidad es una tremenda realidad más allá del universo y de los dioses. Aquello no tiene dimensión alguna y en verdad es lo que siempre será y ha sido. Es la vida que palpita intensamente en cada átomo y en cada sol. Bueno, más allá del universo y de los dioses. Los dioses están abajo, ¿no? Obviamente. En la región de los dioses, en la región de la tríada divinal. Continuamos siguiéndole precisamente el paso a la manifestación de lo que es el Padre en sí, a lo que nosotros conocemos. Dice, de ese todo incognoscible o cero radical, emana al comenzar cualquier universo sideral la mónada pitagórica, el padre, madre gnóstico. Emana Keter, el anciano de los días. Y ahí, de ahí para abajo, viene ya la manifestación. ¿Sí? ¿Quién es este? ¿Cómo se ha conocido en todas las culturas? El Purusha Prakriti hindú, el Osiris Isis egipcio, el protocosmos dual o Adán Kadmon cabalista, el Teo Chao de la teogonía de Hesíodo, el Uranas o fuego y agua caldeo, el Yod Hebe semita, el Puru Ana Parsi, el uno único, el Aonad budista, el Rash Elohim o divino espíritu del Señor, flotando sobre las aguas genésicas del primer instante. Todo eso, formas de definir lo que es Keter, el anciano de los días. Es el espíritu que camina, que flota sobre las aguas de la vida. Pero de él es la primera emanación del absoluto solar. Es la primera emanación de aquello que es incognoscible. Aquello que es la raíz de todo cuanto existe, pero que tampoco tiene medida, etc. Y ahí vamos descendiendo un poco hacia hasta esta condición. Entonces, explica el venerable en su obra magna del Tarot y Cábala. En el amanecer de cada Mahamvantara, la mónada se desdobla nuevamente en la duada y en la tríada. Ese es el desdoblamiento que hace el Padre. Primero forma las tres fuerzas y luego de ese, en ese proceso preparando para la creación, forma definitivamente la duada, o sea, la pareja divinal, que es la que se encarga de crear. La que se encarga de crear. Por eso aparece en algunos textos antiquísimos, y el maestro Samael lo cita cuando dice, en el momento de la aurora de la creación, el Padre, es decir, Keter, se dirige al Espíritu Santo y le dice, id y fecundad a tu esposa, la materia caótica, para que surja la vida.
Y todavía le dice, empero tú verás. Porque el Creador, el Espíritu Santo, sabe lo que tiene que hacer. Entonces viene el proceso del desdoblamiento, la invocación dentro de sí mismo, en lo más profundo del ser o de Shiva, invoca a la Shakti para que aparezca entonces la madre. Sin ella pues no puede haber creación. Y aparece la madre divina, Shiva Shakti, y es en el vientre de ella, Shiva Shakti, que aparece ya, que se manifiesta el Hijo, que se engendra el Hijo en ese vientre virginal, que es el Cristo, el Crestos cósmico, que se crucifica para dar vida a lo creado. Nos dice el venerable, al rayar el alba del nuevo día cósmico, después de la noche profunda, el Hijo, la triada, Aurus, emana de sí mismo su esencia, sus principios místicos, la rueda del samsara, con el sano propósito de adquirir alma diamante. ¿Para qué están haciendo toda esa creación? ¿Para qué entonces? Eso. Con el objeto de que aquellos que desciendan puedan crear su alma diamante, conquisten unos nuevos niveles del ser mucho más elevados. Y para esa manifestación, obvio que conocemos nosotros el jeroglífico del árbol de la vida. La Cábala llama a esta primera emanación espiritual de la Ein Sof el inefable anciano de los días, que es el ser de nuestro ser, el padre y madre de nosotros, dice el maestro. No pudiendo expresarse la Ein Sof en el mundo físico limitado, se expresa por medio de sus 10 sepirotes. Los 10 sepirotes son un desdoblamiento. Viene entonces desdoblamiento. Por eso afirma el maestro que todas las criaturas que habitamos aquí no somos más que los sucesivos desdoblamientos del Adi Buda, es decir, del incognoscible o del Ein Sof. Ya Keter se va desdoblando hacia abajo para darle forma a todas las demás regiones de existencia. Dice, el primer misterio es el Padre y por ello es también el último. El viejo de los siglos es el primero y el último de los misterios. Dice el venerable. Por desdoblamiento de Keter aparecen entonces las tres fuerzas primarias, el Hijo y el Espíritu Santo, Keter, Chokmah y Binah. Y luego entonces el Maestro Jesús hace mención de esta fuerza como dijéramos la parte de las más exaltadas de nuestro propio ser. De Jehú, el príncipe de las fases, obediente siempre al anciano de los días, es el veedor, es decir, el esplendor, la vida de la gran luz. A esta que se refiere el Divino Maestro en Epista y Sofía. Hay libros especiales dedicados a Jehú, esa parte, dijéramos, la más exaltada, que está por encima definitivamente de los dioses. Pero nos interesa ir entendiendo lo que es el misterio del Padre. Dice, en el mundo de Keter comprendemos que la gran ley rige todo lo creado. Desde el mundo del anciano de los días, vemos las multitudes humanas como hojas arrastradas por el viento. El anciano de los días es andrógeno, es decir, hombre y mujer al mismo tiempo. La primera y última síntesis de nuestro ser, el anciano de los días, es la primera emanación terriblemente divina del espacio abstracto absoluto. La primera gran emanación. Y de ahí surge lo que nosotros conocemos como Padre. Pues más arriba está, dijéramos, el Padre de nuestro Padre, como dice el venerable Maestro Samael. Ya en nuestro caso, imagínense que nuestro ser, nuestro Padre es aquí dentro de nosotros mismos la misma esencia nuestra. Y el Padre de esa esencia es el íntimo, pero el íntimo es el hijo de Chomá. Y así ven ustedes las diferentes, el árbol genealógico de nuestra propia esencia. Es
manifestándose a través de un cuerpo físico como el que nosotros ahorita tenemos. Ahora, para hacer un enfoque más o menos diagramado de lo que es esto, dice, el primer logos es el Padre que está en secreto. Por desdoblamiento aparecen las otras dos fuerzas y luego en el proceso de la creación viene el desdoblamiento del Creador, del Padre a su vez, y asimismo se desdobla en la Madre Divina. Así que Él y ella son Brahma, porque ella viene a ser el aspecto femenino de Él. Ahí aparece la Madre, la Divina Madre, es decir, el eterno femenino. Surge de las profundidades del eterno masculino. Y así pues, la unidad es la raíz del binario, puesto que éste no existiría sin la unidad. Y surge de la unidad del uno, que es Keter, surge el binario, y luego surge el ternario. Y ahí es como desciende la creación hasta lo que conocemos aquí en el mundo manifestado. Hablando de esto, el venerable maestro nos dice que el universo surgió de las entrañas del absoluto y la luz increada se hundió en un nostálgico poniente. Así descendieron los dioses y los hombres entre las sombras del universo. Vean cómo el árbol de la vida, con sus diferentes niveles, de hecho sirve como una escalera, como la escalera de Jacob, para que bajen, desciendan los dioses hasta el terreno mismo de lo manifestado, de lo más cristalizado, lo más alejado del Padre en sí, hasta llegar entonces al reino de lo que es este mundo. En la Cábala se le conoce como el reino de Malkut, Malchut. Es el reino, el regente es Changán, el genio de la tierra. Y ahí ya estamos hablando entonces del regente y el gobernador de este mundo, que es el señor Melchizedek. Malchut es el cuerpo físico. El cuerpo vital no es más que la sección superior del cuerpo físico. Cada uno de nosotros tiene entonces su expresión física. Así como el mundo mismo, y vivimos en este mundo que es el reino de Malkut. Es donde se desarrolla entonces el proceso selectivo de las almas que pueden definitivamente ascender a las regiones superiores de conciencia o a las regiones superiores en el mismo universo. Este elemento de que surgió de las entrañas del absoluto y se pierde en un nostálgico poniente, es lo que hace entonces imaginar definitivamente cómo esa surge del origen, dijéramos del oriente, y se pierde en el poniente ya por la tarde con la creación misma de todo cuanto existe. Dice el maestro que ser es mejor que existir. Y la razón del ser, del ser es el mismo ser. En el absoluto está nuestra legítima existencia, que es un no ser, un no existir para la razón humana. Y esto del no ser y no existir, pues ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre la naturaleza misma de la no existencia y de la existencia en todo. Se existe en todo, pero sin tener absolutamente ningún volumen, ninguna masa, ningún cuerpo. Eso es lo que se vuelve más difícil de comprender. Dice, en cada una nueva aurora cósmica, el universo resucita como el ave fénix de entre sus propias cenizas. Y es la creación misma de los universos, de los diferentes universos, o de los diferentes cuerpos celestes que son creados en el seno, en el útero infinito de la Madre Divina. Son depositados, de hecho, los frutos de la creación. Y pueden ser estos sistemas solares, pueden ser estos galaxias enteras, universos enteros, etc. O simplemente cuerpos, simplemente cuerpos. Ahora, con toda esta
introducción que lo hemos realizado tomando los datos que el maestro nos da en el libro de Tarot y Cábala sobre lo que es este proceso de desdoblamientos sucesivos que vienen desde lo inmanifestado hacia la manifestación, hacia la creación. Entonces nos pasamos a lo que es la numerología de estos días, de estos tiempos, y que es bien interesante hacer ciertas reflexiones. En este caso, numerológicamente nosotros entramos al año 2026, que descompuesto matemáticamente da 2 más 0, más 2 más 6, nos va a dar 10, que es la rueda fatal del destino, la rueda del samsara, ese mundo de incesantes nacimientos, etc. Y luego descomponiendo el 10, obviamente que su síntesis es el 1. Entonces nos interesa darle una repasadita a estos aspectos. El arcano 1 es la unidad, el principio de luz es el Padre en sí, porque el 1 es allá arriba, ¿no? De donde emana toda la creación. Por eso el número hay que estudiarlo con mucha devoción. Nosotros no debemos vulgarizar estos conocimientos numerológicos y debemos ser muy, pero muy cuidadosos en el manejo de estos conocimientos. Por eso se dice que el número es santo, es infinito, es eterno. Y ahí donde Él reside no hay diferencia. Y dice, la diversidad, todo cuanto existe, depende de la unidad. La diversidad es la unidad. Todo está dentro del uno eterno e infinito. Ahora, al bajar a este mundo físico, si hablamos un poco de lo que es el 10, el mundo físico, pues que es el valle de las amarguras, el reino de Malkut, el reino del samsara, de esta rueda de giros incesante. La rueda del samsara gira incesantemente y el ego va y viene, desencarna y retorna, siempre sufriendo, siempre buscando sin hallar. El arcano 10, la rueda de la retribución, es terrible y todo el mundo es esclavo de esta rueda fatal de los siglos. Eso rige ahorita este año también. Su síntesis es el 1. Esta es la tragedia del arcano 10 de la Cábala. Procesos kármicos de evolución, de involución, de evolución y de involución. Solo vencible a través de la revolución de la conciencia. Y dentro de esto, retorno, recurrencia, retorno, recurrencia. Esto es una rueda mecánica de la naturaleza, un eje mecánico de la naturaleza. Entonces este arcano 10, que es la retribución, se le llama cabalísticamente reino o centro vital. Se le llama raíz plasmante de todas las leyes de la naturaleza y del cosmos, dice el maestro. Raíz plasmante. Plasmar significa concebir intelectualmente y después construir o dibujar. Por eso el 10 es el principio plasmante de todas las cosas. Entonces es importantísimo entonces saber aprovechar las vibraciones cósmicas que vienen definitivamente, porque los números no son al azar, no son por casualidad. El número es santo y es eterno. Y hay que saber extraer de esto la sabiduría y las oportunidades que esto representa para sí. Y no solo vivirlo de una manera totalmente mecánica. La rueda de la fortuna promete definitivamente mala fortuna, buena y mala fortuna, porque va girando. Hay de las dos cosas. Elevaciones y descensos, posesiones legítimas y posesiones dudosas, recomendaciones de pasadas contingencias y circunstancias que se repiten en distintas formas. Circunstancias que repiten en distintas formas. Porque es una rueda del movimiento continuo, sin detenerse, sin detenerse.
Y esto entonces nos lleva, por ejemplo, al proceso evolutivo e involutivo que nosotros ya hemos estudiado en las diferentes conferencias de, de todos los niveles de estas dos grandes leyes, evolución, involución y la revolución de la conciencia, que es lo único que puede definitivamente sacarnos de la rueda fatal del samsara, ¿no? Esto debe de existir, este proceso, evolución, involución. Vean cómo nuestros cuerpos definitivamente comienzan primero como una simple célula original y evoluciona hasta darle forma a un cuerpo de un bebé. Nace el bebé en total evolución y se convierte en un hombre fuerte, joven, y luego comienzan los procesos de los, los primeros signos inequívocos de involución y el cuerpo entonces comienza a padecer de una serie de procesos de debilidades y todo eso, que es obvio que tiene entonces ya entrando a los procesos involutivos con el tiempo, porque el tiempo es una línea curva, no es recta. Y eso se manifiesta obviamente en esto, en nuestra propia existencia. Esto es muy interesante para entonces darnos cuenta de que todo está en pleno movimiento y no puede la naturaleza, dije, evadir u omitir una de estas leyes, porque la exclusión de cualquiera de estas dos antes citadas leyes, o sea, evolución, involución, originaría un proceso estático, quietismo, parálisis radical de los mecanismos de la naturaleza. Y entonces el diseño del mundo, el diseño de la naturaleza está hecha de hecho con estas leyes, ¿no? Que pueden ser de obviamente las almas rebeldes, los maestros que han vencido todos estos procesos, obviamente que han trascendido estos elementos. Dice el venerable que la luz y las tinieblas, la magia blanca y la negra se combaten mutuamente dentro de esta rueda del fatal del destino. Viven dentro de nosotros mismos en intenso batallar. Es indudable, en intenso batallar. Fuerzas que se mueven para mantener entonces ciertos equilibrios y para mantener entonces el dinamismo del mismo proceso interior en cada uno de nosotros. Ahora esto es con relación a lo que es el 10 en sí, su síntesis el número 1. El número 1 que ya es entonces el mago en sí de la cábala. Y nos vamos entonces al libro de Tarot y Cábala, que es una obra extraordinaria que el venerable maestro nos dejó para nuestro bien. Ahí tenemos libros, ahí tenemos la numerología al más alto nivel, un estudio archicientífico de la existencia de todo cuanto nosotros podemos querer comprender. Dice, el axioma trascendental de este arcano 1 dice, sé en tus obras como eres en tus pensamientos. El número 1 es la sabiduría del Padre, es la corona, porque el anciano de los días es el rey, el que lleva el poder sobre la naturaleza. Y por eso está en esta cultura, de hecho, está en la ciudad de Copán, en Honduras, una ciudad maya, tremendamente sus símbolos. Es una verdadera escuela esotérica maya de aquellos tiempos, de altísimo nivel. Y está entonces el anciano de los días y tiene su corona, por eso tiene su corona. El dios Huehueteotl, el anciano. Y este es el que de hecho tiene el poder, que lleva sobre el poder sobre toda la naturaleza, sobre todo lo que inicia. Y en el libro está la lámina del mago que les presento ahí, pues ustedes lo pueden estudiar obviamente
detenidamente en el libro. Y dice, aquí solo comenta lo del ave fénix bajo la mesa que se encuentra el ibis inmortal, el ave fénix, el cisne Kalahansa, el Espíritu Santo en sí está representado por el ave que está debajo de la mesa. Luego ya todos los símbolos, el triángulo, que es del logo solar, en las vestiduras del mago. Y hay una indicación bien importante con el dedo hacia abajo, que la ley es, primero hay que bajar si quieres subir. Esa es la ley. Y entonces hace una ampliación de estos conocimientos, el venerable maestro en su libro. Y yo los invito a que lo estudien, a que lo saquen de donde lo tienen y entonces lo escudriñen detenidamente en todos sus aspectos. Y así vamos estudiando entonces. El uno es la mónada, la unidad, el Yod Hebe, es decir, Jehová, el Padre que está en secreto. Es la divina triada y no está encarnado en un maestro que no haya matado al ego. Es el Osiris, Dios mismo, el verbo. Dice, es precisamente el que se manifiesta precisamente en el triángulo de Logos, luego el triángulo del Hijo y luego desciende la creación hasta abajo el reino de Malkut, donde nosotros nos encontramos, que es precisamente todo el cuerpo del ser es ahí el árbol de la vida, ¿no? Y este árbol de la vida debe manifestarse y toda su creación se manifiesta con todo su esplendor en la médula espinal de los seres autorrealizados. Dice, la pobre humanidad doliente, míseros hojas arrastradas por el gran viento, míseros hojas elevadas por la gran ley. Cuando a veces estudiaba esta parte, quería comprender por qué las masas se van, vean, las masas humanas se van para allá. Y ahora sí vamos a lo correcto y supóngase en un pueblo y depositan su esperanza en un fulano y ahora sí se van para allá. Y después, no, porque todas las masas van para allá como hojas míseras, hojas arrancadas por el viento. Pero ¿de dónde viene esa fuerza que los mueve? Viene de arriba, de una voluntad suprema. Pero millares de seres dormidos y inconscientes, no tiene conciencia de nada, de nada de lo que existe. Y no sabe, ni conoce, ni tiene idea de dónde se originan las fuerzas que mueven a las muchedumbres hacia esto. Ahora gritan una cosa, ahora gritan otra, y ahora aquí, a uno en lo particular como estudiante esoterista de esta grandiosa enseñanza que el maestro Samael nos ha dejado. No nos queda más que observar la mecanicidad absoluta con que se mueven los seres humanos, nos movemos aquí, los dormidos, y con esperanzas cifradas en algo, luego que ya no, que es allá, que es allí, y todo está movido de acuerdo a la voluntad del Padre. Arrastradas los cuerpos hacia la guerra, hacia la destrucción, bajo banderas XX, pero todo por los movimientos que se hacen en los niveles más elevados en las regiones de Keter. Míseras hojas llevadas por la gran ley, dice el maestro Samael, arrastradas por el gran viento, míseras hojas llevadas por la gran ley, que viene y desciende del Padre. Esto nos sirve a nosotros, esto es con lo que estamos virtiendo, estas cosas que estamos hablando. Nos sirve para ubicarnos en la vida misma. En la vida misma. Y nosotros estamos insertados y debemos estar dentro de un mundo, de este mundo, pero intentemos aislarnos del mundo. La posición más importante, la posición más inteligente de esto, es estar dentro de este mundo, porque aquí nos toca definitivamente por ley estar y donde podemos hacer el trabajo sobre sí mismo, donde una esencia puede trascender su condición
y autorrealizarse en el cuerpo de su propio ser, estando en el mundo, pero no estando en él. Es decir, viviendo aisladamente. Eso quiere decir sin identificación con la totalidad de todas las cosas, el sentido de todas las cosas, ¿verdad? Ser un ermitaño de estos tiempos es bien importante. No porque se va a una cueva, no porque se va y se va a una montaña y ahí dice a vivir como sea, sino porque en medio de la muchedumbre y en medio del bullicio que caracteriza este mundo, puede vivir aisladamente en su interior. Eso es lo que nos enseña el maestro. Esa es la gnosis dentro de cada uno de nosotros. Ahora, ¿eso para qué? Para no ser arrastrado totalmente como mísera hoja, ¿no? Por los vientos, el gran viento y la ley. Hay algo que se queda, ¿no? Y que se queda observando muy serenamente. Y pasa la muchedumbre para la derecha. Y luego pasa la muchedumbre para la izquierda, pero hay quienes están al centro y observan. Esos son los que están haciendo un trabajo sobre sí. Eso es bien importante. Ahora, el arcano 1 es el mago de la cábala. Cualquier cosa que se inicia en la vida práctica es el arcano número 1. Es la unidad. Todo comienzo es difícil. Hay que trabajar duro, hay que sembrar para poder cosechar. Eso nos dice el maestro. El arcano número 1 da el triunfo, pero con lucha, debido al karma. Ahora hay personas que dicen, es que en el 1 todo se va a dar, porque sí, pero hay que quedarse sentado sin hacer nada, a ver si es cierto. No, porque para el que el Padre definitivamente lo favorezca, también tiene que hacer algo, tiene que trabajar algo, no solo porque queda sentado sin hacer nada, entonces porque le va a caer, ¿no? ¿Me entiende? Y lo dice el maestro, pero con lucha debido al karma, porque existe la ley, y existe la ley desde el anciano de los días para abajo, existe la ley, y está en acción desde que se originó el universo, desde que apareció el universo. Y el Padre nuestro que está en los cielos no es un Señor que está ahí sentado. Si reflexionamos profundamente, se descubre a la mónada, el número 1, el origen de todas las otras unidades o mónadas, que es precisamente el anciano de los días. Uno tiene la idea de que tiene entonces el anciano en un trono y de ahí entonces agarra un rayo y lo tira y quema esto y ya. Pero es una idea nada más, dijéramos, simbólica, alegórica, que la mente produce. De hecho, es la unidad múltiple perfecta, de donde se emanan todas las regiones y los dioses de las diferentes esferas del árbol de la vida. Ahora bien, el elemento de predicción del número 1 es bien interesante, porque promete dominio de los obstáculos materiales, nuevas relaciones sociales, felices iniciativas, el concurso de amigos fieles que ayudan al desarrollo de los proyectos y amigos celosos que los obstaculizan. El número 1 es el sol, el astro rey, el que nos da la vida. Corresponde a la constelación de Aries, que gobierna la cabeza. Le corresponde la nota musical do y el color blanco. El metal es el oro y como piedra preciosa es el diamante. Lo mejor que puede haber, entonces todo se reúne, de hecho, en el 1. Definitivamente es de la casa de Aries que gobierna la cabeza. El carnero, ¿no? Que va entonces. Numerológicamente, podemos decir que el 1 significa lo que se inicia, lo que comienza, lo que se siembra, lo que empieza. Todo comienzo es difícil y hay que trabajar duro. Hay que sembrar para poder cosechar. Da aptitud para resolver los problemas. Confiere poder tanto para despertar como para dominar las pasiones en el mundo físico. Aquí vamos concluyendo, de hecho, de que aquel que a estas alturas
vamos a suponer de una persona que ha trabajado muchísimo sobre sí mismo, que ha sido muy generoso, que ha sido noble, una gran persona. Entonces, números como este, como el número 1, y como la misma retribución, de hecho, le va a favorecer por el karma, porque acuerde que el karma no son dictadores aplicando ciegamente la ley de castigo y de ningún tipo de eso. Acuérdense que es causas y efectos. Entonces depende de las causas. Así son los efectos. Entonces, los beneficios puede recibirlos, obviamente, en la esfera material y en la esfera espiritual. Alguien que se ha dedicado mucho a trabajar intensamente sobre sí mismo, o que ha sido una persona muy noble y muy generosa con los demás. Es obvio que un día va a tener su recompensa y para eso entonces está definitivamente a favor el número del Padre. De hecho, el número del Padre porque va acompañado de los procesos kármicos de ley. Cuando se escucha la palabra karma, se le viene a uno, castigo, y que no, pues sí, es causa y efecto. Castigo, obviamente, desde el punto de vista de que aquel que solo se ha dedicado a hacer maldades, es obvio que va a cosechar. Si eso ha sembrado, porque eso es lo que explica aquí, si esa es la fuerza con la cual ha sembrado, obviamente así va a cosechar. Pero si ha sido todo lo diferente, una buena acción, mis queridos hermanos y hermanas, una buena acción es de hecho una letra que se invierte en este instante para tener los beneficios futuros. Es una buena acción hacia los demás, es una buena acción hacia sí mismo, es recíproco, según la ley de esa, causas y efectos. Así que bueno, bien interesante esto, pero ya lo hemos estudiado muchas veces anteriormente. Ahora, es bien importante porque el venerable maestro Samael nos da una guía práctica para podernos poner en contacto con nuestro propio Padre interior. Cada uno de nosotros tiene su Padre, no tiene que andar pensando en el Padre del otro, ¿no? Que me gustaría ser el Padre, que el Padre de aquel fuera. No, cada uno de nosotros tiene su Padre celestial. Cada uno de nosotros tiene su Keter íntimo y particular, su anciano de los días. Y a ese Padre es a quien hay que invocar. Yo les recuerdo cuántas veces el maestro dice, no se olviden de su real ser. El maestro Samael no es más que un mediador entre nuestras almas y ese real ser y ese Padre. El maestro Samael es el enviado del Padre para venir aquí a entregarle a nuestras almas, a nuestras conciencias, esta sabiduría que es la del Padre, el mensaje del Padre, para que pueda ayudarles. No es más que eso, y por eso decía, yo no soy más que un cartero cósmico. Pero entonces tenemos que ir comprendiendo. Dice el maestro, el mantra Pander nos permite llegar hasta el anciano de los días. Esto es posible con la meditación profunda. Y obviamente que aquí es donde viene el gran problema. Las fuerzas del mundo, el poder sugestivo de los sentidos y de la tecnología masificada de la entretenimiento humano pone una barrera casi infranqueable para poder entonces dedicar algún tiempo en la meditación. La distracción del ego a estas alturas y en estos tiempos ha llegado a su enésima potencia y entonces se hace cada vez más difícil dedicar un poco de tiempo a esto. Pero lo dice el maestro. En el mundo de Asilut hay un templo maravilloso. Y donde se nos enseña la majestuosa presencia del anciano de los días.
El anciano de los días mora en el mundo de Keter. El jefe de ese mundo es el ángel Metratón. El jefe, el que rige todo ese mundo. Como es ¿verdad? Este ángel fue el profeta Enoc. Con su ayuda podemos entrar al mundo de Keter. El discípulo que quiera penetrar en Keter durante sus estados de meditación profunda rogará al ángel Metratón y será ayudado. Dice, estamos dando esto para que vemos todo. Entonces el maestro no deja espacios sin resolver. Nuestros discípulos deben ahora concentrarse y meditar muy hondo sobre el anciano de los días. Durante la meditación deben provocar el sueño. Es lo que él nos dice siempre, provocar el sueño. Y termina diciendo que la paz reine en todos los corazones. No olvidemos que la paz es luz. No olvidemos que la paz es una esencia emanada de lo absoluto. Es la luz del anciano de los días. Cristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y ahí está pues la orientación precisa del maestro Samael para que nosotros busquemos a nuestro Padre. Ustedes no tienen que hacer nada con el mío. Ese es mi problema. Yo tener que conectarme con mi Padre, con mi real ser. Y prosternarse ante la majestuosa presencia del Padre sería la acción más sensata de uno que está dormido. Debe de buscar uno a su propio real ser interior profundo. Debe de buscar uno definitivamente a su Padre interno. Y por eso tiene sentido superlativo, un sentido trascendente. Las palabras que la venerable maestra Litelante nos dejó. Yo las cosas que la maestra Litelante, las palabras de ella, las aprecio grandemente porque es una maestra silenciosa, profundamente silenciosa. Y que cuando hablaba lo hacía con el fin de ayudar a que el estudiante o el discípulo, el maestro, pudiera tener algún resultado. Como juez de la justicia celestial, pues obviamente le corresponde juzgar. Pero ella estaba involucrada dentro de este proceso con el venerable maestro Samael. Nos entregó la gnosis, nos enseñó toda esta enseñanza para que pudiéramos trascenderlo. Y por eso quiero terminar esta plática con ustedes trayendo en sí las orientaciones que con relación a esto daba la maestra, con relación al Padre. Y dice, todos piden ayuda para mejorar el negocio, pero espiritual nada. Y es obvio, uno pues lo que quiere es que le aumente, que le caiga, que le vea, que el número de la lotería, porque estamos en este mundo y es el ego el que está rezando, el que está pidiendo. Y dice, total, quiero regresarlo. Y eso es lo más bello que puede haber en la vida, ya que vivir uno tranquilo, aun cuando sea tomando agua tibia, dice la venerable maestra. Y continúa, total, lo que más nos vale es nuestro real ser. Les digo esto para que lo mediten bien y no crean que es un regaño, todavía lo dice. Pero ahí les doy un poquito de conocimiento para que logren comprenderlo. ¿Sí? No es un regaño, porque todo día la maestra nos peló la cara, nos dijo, no sé qué. Pero pues no teníamos capacidad de comprender estas palabras grandiosas. Gracias a mi Padre interno me ha ayudado mucho a conocer el conocimiento, la sabiduría espiritual. Espero que ustedes que hagan lo mismo, que logren tener a su real ser en paz, tranquilo,
que lo sepan comprender. No le den tanta vuelta a la mente para conocer a su Padre interno. Dice, en ese sentido, bien importante, porque es de la mente el problema. No le den tanta vuelta a la mente para conocer a su Padre interno, que es lo que nos ayuda a salir adelante con este gran enseñanza que nos han dejado, dice la maestra. Y termina estas palabras diciendo, y espero que ustedes amen a su Padre como debe ser y puedan lograr conocer lo que es la realidad de la vida, que es la enseñanza, que es la gnosis. Mientras que no tengamos a nuestro real ser contento de hacer buenas obras, no somos nada. Eso dice la maestra. Un juez de la ley, no somos nada, porque Él es el que da el ok. Si el maestro puede querernos ayudar y le dice, mire, venerable, a su real ser, fíjese que voy a hacer esto y esto, y el real ser, su padre le dice, no se lo dé, no se hace. Quien decide definitivamente es el Padre. Y por eso la clave es tener contento a nuestro real ser, dice la maestra. Mientras que no tengamos a nuestro real ser contento de hacer buenas obras, no somos nada. Y entonces, hermano, lo que nos queda definitivamente es este año comprender estas palabras y dedicarnos a eso. Meditar y reflexionar, ¿será esto agradable a nuestro Padre, a mi Padre, a mi ser? ¿Verdad? ¿Será esto entonces? Y dedicarse uno a hacer algo que nuestro Padre o que su real ser lo tenga en paz y tranquilo. Honrar al Padre, honrarlo en todo. Eso es todo, para poder seguir adelante. Esto es lo que he tenido para ahora, compartirlo con ustedes por las inquietudes que se presentaron. Entonces aquí podemos nosotros sacar conclusiones bien propicias sobre la potencia de la numerología y el poder, de hecho, que sobre todo cuanto existe tiene el Padre. ¿Alguna preguntita? Con gusto vamos a tratar de responder.